Con esto ya terminaríamos derecho de daños y quedaríamos listos. Ya. Vamos a hablar de la existencia de un daño. La existencia del daño es el tercer requisito de la existencia de la responsabilidad extracontractual. Se indemniza el daño producido a la víctima. Está todo en el título 35 del libro cuarto del Código Civil. Y los artículos más relevantes para determinar la existencia de un daño son el artículo 2314, que señala que el que ha cometido un delito o cuasi delito, el que ha cometido un delito o cuasi delito, ha cometido un delito o cuasi delito, el que ha inferido un daño a otro. El artículo 2314 señala de que ha cometido un delito o cuasi delito el que ha inferido daño a otro. Y el artículo 2329, que señala que por regla general todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. ¿En qué consiste el requisito de existencia de un daño? Para el profesor Alessandri señala que daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor que sufre un individuo en su persona, libertad o bienes. Su cuantía y manera de acreditarlo y precisarlo no la señala la ley. No es necesario tampoco que consista en una lesión o pérdida de derecho, necesariamente. Hola Moni, bienvenida. El profesor Fuello señala de que el daño es la violación de uno o más derechos subjetivos de la persona. Y esta es la doctrina mayoritaria, la verdad. La del profesor Fuello, de que un daño es la violación de uno o más derechos subjetivos de una persona. Díez y Domínguez Águila, los profesores Díez y Domínguez Águila, señalan de que el daño es un menoscabo de un simple interés del titular de uno o más derechos o de una situación de hecho. Básicamente lo que se daña es un interés que tiene que ser lícito o legítimo. Entre el profesor Fuello y los profesores Díez y Domínguez Águila circunda la doctrina mayoritaria. Los requisitos del daño son seis. Seis son los requisitos del daño. Para que el daño sea indemnizable, debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ocasionarse por persona distinta al ofendido. El artículo 2330 señala de que el monto se reduce si el daño lo provocó la propia víctima. Segundo requisito es que el daño debe ser anormal, ya que no dan derecho a indemnización las molestias propias de la vida cotidiana. Tercer requisito del daño es que debe afectar un interés lícito de la víctima. Debe afectar un interés lícito de la víctima. Cuarto, es que el daño debe ser cierto. Quinto, el daño debe ser directo. Y sexto, es que no debe encontrarse reparado. Ahí está Moni dando el aguante por acá. Vamos con el primer requisito de que el daño debe ser cierto. Que el daño deba ser cierto es que deba ser causado o sufrido. En esto concuerdan tanto el profesor Pablo Rodríguez Gres como el profesor Alessandri. Y que el daño deba ser cierto lo notamos tanto en el artículo 1437 como 2314, 2315, 2318, 2319 y 2325, 2326, 2327 y 2328 del Código Civil. Es indemnizable tanto el daño presente como el daño futuro, con tal de que estos sean ciertos.
el daño eventual no es indemnizable, salvo los casos de acción popular señalados en los artículos 2328 o 2333 del Código Civil. Esto es especialmente relevante en los casos de lucro cesante. Ahora, ¿se debe indemnizar la pérdida de una chance? ¿Se debe indemnizar la pérdida de una chance? Se entiende por chance la expectativa de ganancia o pérdida más o menos cierta. El profesor Domínguez Águila señala de que no equivale a reparar un daño hipotético, sino cierto. Sobre la probabilidad también se puede hacer una apreciación pecuniaria. Bien. Otro requisito es que el daño debe ser directo. Que el daño deba ser directo es que tiene que ser consecuencia necesaria e inmediata del hecho. Un tercer requisito es que el daño no debe estar reparado. El daño no debe estar reparado. Si el daño ya fue reparado, entonces habría enriquecimiento sin causa. Vamos a hablar ahora de la naturaleza de los daños. La naturaleza de los daños. Bueno, según el artículo 2329, inciso primero, la regla general es que todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de una persona debe ser reparado por ésta. Los daños pueden ser materiales o morales. Vamos con el daño material. El daño material consiste en una lesión pecuniaria y disminución de patrimonio. El daño material consiste en una lesión pecuniaria y disminución de patrimonio. El profesor Pablo Rodríguez Grez señala de que se indemniza tanto el daño presente como el daño futuro, pero el daño futuro solo se hay certeza de que se producirá. La doctrina señala de que el daño puede recaer indistintamente sobre la persona o sus bienes, ya que el artículo 44 y el artículo 2329, entre paréntesis todo daño, lo deja bien en claro. La distinción es relevante al momento de evaluar el daño. El daño en la persona puede ser material o moral. El daño en la persona puede ser material o moral. El daño material incapacita a la víctima para trabajar o limita su capacidad de trabajo y puede incluso derivar en un daño psicológico que mantiene al individuo en un estado de pesadumbre, depresión y crisis económica. Y ojo, el daño material también puede ser daño emergente o lucro cesante, cuando recae en bienes. Y esta distinción aplica también en la responsabilidad extracontractual. Hablemos del daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente es un detrimento patrimonial efectivo que sufre la víctima. El daño emergente es un detrimento patrimonial efectivo que sufre la víctima. El profesor Pablo Rodríguez Grez señala de que la diferencia que se produce en el activo del patrimonio de una persona es el daño emergente. El daño emergente, según el profesor Pablo Rodríguez Grez, es la diferencia que se produce en el activo del patrimonio de una persona a consecuencia de un hecho ilícito civil. La diferencia patrimonial se da entre el valor original y el valor actual. Respecto del lucro cesante, el lucro cesante es la privación de una ventaja económica. El lucro cesante es la privación de una ventaja económica que como consecuencia del hecho ilícito la víctima no podrá lograr. Es daño futuro y por lo mismo es difícil de calcular. Vamos a hablar ahora del daño moral, que es una materia bastante densa, la verdad, pero no podemos pasarla por alto. Ya. El daño moral, el Código Civil no lo considera, pero los tribunales de justicia lo han incorporado por razones de equidad. En la responsabilidad extracontractual,
la fundan en el artículo 2329 del Código Civil, que señala, por regla general, todo daño que puede imputarse a malicia o negligencia de una persona debe ser reparado por esta. Ya. El artículo 1900, bueno, el año 1907 se marca un precedente. El año 1907, la Corte de Santiago acepta por primera vez una demanda por daño moral extracontractual. Hoy parece insostenible el rechazo al daño moral y su reparación, incluso en materia contractual. La profesora Carmen Domínguez señala que incluso el daño moral tiene base constitucional en los artículos 19 número 1 y 19 número 4 de nuestra Carta Fundamental. La Corte de Antofagasta, el año 2000, señaló que el daño moral solo tiene bases constitucionales o decisiones jurisdiccionales previas. No solo tiene bases constitucionales o decisiones jurisdiccionales previas, sino que también tiene normas en específico que están presentes tanto en la Ley de Accidentes de Trabajo como derechos del consumidor, en la Ley de Derechos del Consumidor. La Corte de Concepción, el año 1989, en un fallo, acoge una demanda por reparación de daño moral a favor de una persona jurídica. Profesora Domínguez comenta esta sentencia señalando que existen diversas especies de daño moral. Cuando el daño moral se refiere a personas naturales, se refiere a tributos exclusivamente humanos, como el pretium doloris o el precio del dolor. Pero cuando el daño moral se refiere a personas jurídicas, se habla de lesión al honor y reputación, según el profesor Maceaud. Cuando el daño moral recae en personas jurídicas, se hace referencia a la lesión al honor y reputación, según el profesor Maceaud. Bien, hablemos de los conceptos y las tesis del daño moral, que ojo, la doctrina aquí no se pone de acuerdo. Hay que tener presente eso. Respecto al concepto de daño moral, hay diferentes tesis. Tenemos, por ejemplo, la del profesor Diez, que es la teoría mayoritaria, que señala que el daño moral se fundamenta en el dolor o sufrimiento provocado por un hecho ilícito en la sensibilidad de una persona, física o afectiva. Aquí se entiende el dolor en un sentido amplio, dígase vergüenza, miedo, etc. Se habla también de lo que es el pretium doloris o precio del dolor, que bueno, tiene como crítica que deja fuera a las personas jurídicas y no cubre otros perjuicios como los estéticos o que alteran condiciones de vida. Entonces la doctrina mayoritaria que define el daño moral es la del profesor Diez, que señala que el daño moral se fundamenta en el dolor o sufrimiento provocado por un hecho ilícito en la sensibilidad de una persona física o afectiva. El dolor se entiende aquí en sentido amplio, dígase vergüenza, miedo, etc. Y se entiende también como el pretium doloris o el precio del dolor. La crítica que recibe esta doctrina es que deja fuera a las personas jurídicas y daño estético. Otras teorías o doctrinas que definen el daño moral, tenemos al profesor Fuello o al profesor Pablo Rodríguez Gres. El profesor Fuello señala que el daño moral importa una lesión a un derecho extrapatrimonial de la víctima. Dice asimismo el profesor Fuello, distingue el profesor Fuello entre daño moral y daño material. Para el profesor Fuello, el daño moral es un daño extrapatrimonial y un daño material es un daño patrimonial. El daño moral, para el profesor Fuello, vulnera un derecho extrapatrimonial de la víctima y su reparación es preferentemente no pecuniaria, sino que debe restituirse al estado anterior al damnificado. Si esto no se puede, recién ahí se considera la reparación económica. El profesor Diez critica esta doctrina porque en casos concretos un daño moral sí puede causar un daño patrimonial. Bueno, el profesor Pablo Rodríguez Gres señala que basta que se lesione un interés extrapatrimonial de la víctima que afecta a su persona y que no puede apreciarse pecuniariamente.
El daño moral afecta tanto a derechos como intereses personales de la víctima. Vamos ahora con la valoración y prueba de los perjuicios. Esto es en relación con el daño emergente y el lucro cesante. Valoración y prueba de los perjuicios. Debe distinguirse entre la valoración del daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente, por su naturaleza, no crea problemas. Puede probarse con facturas de hospital, peritajes, testigos, etc., según el ilícito de que se trate. La prueba testimonial no tiene limitaciones acá en el daño emergente. Ahora, el lucro cesante es un poquito más complicado por su naturaleza eventual. El profesor Gatica señala de que está lleno de vaguedades e incertidumbres. Es normal que el lucro cesante se demanden accidentes de trabajo relativo a lo que la víctima pudo haber ganado de haber seguido trabajando en condiciones normales hasta el término de su vida laboral. El profesor Goldenberg distingue entre daño cierto, presente o futuro, daño cierto, presente o futuro, o daño eventual. El mismo profesor Goldenberg señala que este lucro cesante tiene un carácter incierto y vago, por lo que el legislador no ha establecido reglas para calcularlo, por lo que queda a criterio del tribunal. El lucro cesante queda a criterio del tribunal. Nuevamente, hablando de la pérdida de chance, no es una mera posibilidad hipotética, sino oportunidades muy evidentes de obtener un beneficio, que por un hecho culpable o ajeno se ha perdido. No son puramente eventuales. Vamos ahora con la valoración y prueba del daño moral. Valoración y prueba del daño moral. Bueno, el daño moral tiene una naturaleza puramente subjetiva, ergo es difícil de determinar. La naturaleza del daño moral es subjetiva y por lo tanto difícil de determinar. Esta la definen al final los jueces. La jurisprudencia ha señalado que los jueces deben apreciar el daño moral discrecionalmente, pero esto es peligroso porque puede hacer que las indemnizaciones sean distintas en muchos casos, lo que parece injusto. Un hecho similar puede sancionarse de muchos modos o tener distinta evaluación pecuniaria. En Chile, la determinación del quantum del daño moral está entregada completamente a los tribunales, con el agravante de que la fijación puede ser revisada por los tribunales de casación. La tendencia mundial es limitar a los tribunales. El profesor Vergara señala de que al no haber normas especiales sobre la prueba del daño moral, rigen las normas generales. Para que el daño moral sea indemnizable, tiene que cumplir dos requisitos. Para que el daño moral sea indemnizable, tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, que el daño sea cierto o real, o segundo, que la carga de la prueba la tenga el actor. El actor tiene la carga de la prueba en el daño moral. Entonces los requisitos del daño moral es que sea cierto o real y la carga de la prueba la tiene el actor. Vamos a dar ahora con algunas características de la fijación del quantum del daño moral en Chile. Características de la fijación del quantum del daño moral en Chile. Podemos destacar 5, la verdad. Y estas son, primero, que la fijación la hace discrecionalmente el tribunal, limitada la equidad o mérito del proceso. La ley no entrega parámetros. Y por vía casación, la Corte Suprema puede revisar el monto. Segundo, el daño moral no es necesario probarlo, sino que el tribunal debe presumirlo, considerando el dolor de la víctima y las relaciones de parentesco. El daño moral no se prueba, el tribunal lo presume, considerando el dolor de la víctima y las relaciones de parentesco. El profesor Fuello señala
de que todo daño debe probarse, sea patrimonial o extrapatrimonial. No se debe excusar la prueba que se debe rendir. Y el profesor Vergara también va en esta línea. Pero bueno, Fuello y Vergara están en contra de los criterios del tribunal, de los tribunales o de la jurisprudencia. Tercero, en muchos casos, la fijación del monto debe cumplir una función reparadora y no punitiva. No debiera considerarse la situación económica de las partes. La función debe ser reparadora, no punitiva del daño moral. Cuarto, la reparación del daño moral debe ser integral. La reparación del daño moral debe ser integral, por una suma de dinero o entrega de bienes apreciables en dinero o mediante realización de obras. Y quinto, la indemnización de daño moral no tiene necesariamente un carácter reparatorio. Pero ¿cómo si no tiene un fin reparatorio? A ver, el ejemplo es este. El pago muchas veces no satisface un daño. ¿Cuánto vale un ojo o un brazo? A eso se refiere. Que aunque pretenda tener un fin reparatorio, puede que no lo consiga. Por lo tanto, algunos dicen que se trata de una finalidad meramente satisfactiva o satisfactoria. Vamos a hablar ahora de la época en la que debe estarse para calcular el daño. Época a la que debe estarse para calcular el daño. Época a la que debe estarse para calcular el daño. Tenemos que distinguir entre daño material y daño extrapatrimonial. Tenemos que distinguir entre daño patrimonial y daño material y daño extrapatrimonial. En cuanto al daño material, tenemos alternativas para resolver este caso, que son: al momento de la ocurrencia del hecho se determina el monto, o que se esté al momento en que el daño se produce, o que el monto se determine conforme a la fecha de la sentencia. O sea, que el cálculo del daño moral se haga en atención a cuándo ocurre el hecho, a cuándo se produce el daño o a cuándo se dicta la sentencia. El profesor Alessandri señala de que el juez debe regular la indemnización según el monto del daño, al tiempo del delito o cuasi delito. Por ejemplo, si el daño recae sobre la cosa, la indemnización se calcula sobre el valor de la cosa en dicho momento. Por otro lado, el profesor Pablo Rodríguez Gres señala de que el juez tiene que colocarse en el momento de consumación del ilícito, ni antes ni después, considerando incluso el daño futuro. El profesor Pablo Rodríguez Gres señala justo en el momento del ilícito, mientras que el profesor Alessandri al tiempo del delito o cuasi delito. Y en cuanto al daño extrapatrimonial, el cálculo se debe hacer al momento de dictar la sentencia. En cuanto al daño extrapatrimonial, el daño se debe calcular al momento de dictarse la sentencia. El profesor Díez señala de que el juez, al dictar la sentencia, debe determinar si el hecho ilícito le ocasionó daño moral a la víctima y, en caso que sí, determinar daño y categoría más suma de dinero. Aquí no hay tasaciones que retrotraigan la evaluación del perjuicio. Vamos a hablar ahora del reajuste e intereses y las fechas desde y hasta las cuales se debe computar. Bueno, tenemos que tener presente que la indemnización debe ser íntegra y las sumas ordenadas para pagar un daño moral deben ser reajustadas con intereses. Las sumas ordenadas para pagar deben ser reajustadas con intereses. Ojo con eso. Los reajustes del monto del daño varían respecto del valor moneda. Y estas variaciones deben considerarse siempre que se soliciten y hayan sido establecidas en el proceso. Una persona debe solicitar los reajustes. Ahora, hay un voto disidente de una sentencia de tiempo atrás del jurista Pedro Jesús Rodríguez, que señala que aunque no se solicite reajuste, el tribunal igual debe ordenarlo, porque no varía el monto de la indemnización, sino que simplemente se actualiza su valor.
Las fechas en que se deben calcular los reajustes, bueno, no hay un consenso unánime en la jurisprudencia. El profesor Ramos Pasos dice que debe operar desde el momento, o sea, debe operar desde que se determinan hasta el pago de la indemnización. Ya. Bueno, hay una discusión de si acaso aplica o no el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil a la responsabilidad extracontractual, que el artículo 173 del Código Civil señala que cuando una de las partes sea condenada a la devolución de frutos o a la indemnización de perjuicios, y si se ha litigado sobre su especie o monto, la sentencia va a determinar la cantidad líquida que deba abonarse, declarará si hubo lugar al pago, etc. Ahora, la doctrina mayoritaria dice que si el daño deriva de responsabilidad extracontractual, debe probarse en el mismo juicio la especie o monto de los perjuicios, sin que esto pueda reservarse o discutirse en otro juicio. Ahora, el profesor Pablo Rodríguez Grez y la Corte Suprema tienen una opinión contraria, que dicen que el 173 es de aplicación general. Pero la doctrina mayoritaria dice que el monto y daño de la responsabilidad extracontractual debe probarse en el momento del juicio, ni antes ni después. Vamos a hablar ahora del nexo causal. Y de la pluralidad de causas y el problema de las concausas. Que esta cuestión es súper importante. Ojo con eso. Es pregunta de examen de grado, al menos en mi universidad, bastante preguntado. Ya. El nexo causal. ¿Qué es el nexo causal? Bueno, el nexo causal también se exige para la responsabilidad contractual, pero el legislador no lo define. La Corte Suprema define el nexo causal como, o mejor dicho, señala que existe nexo causal, existe una relación de causalidad cuando el hecho ilícito, daño o culpa, es causa directa y necesaria del daño. Existe relación de causalidad o nexo causal cuando el ilícito es causa directa y necesaria del daño. Debe haber una relación causa-efecto, y esto lo señala tanto el artículo 2314, 2316, 2318 y 2329 del Código Civil. El artículo 2314 señala de que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro, aquí hay un nexo causal. El 2316 es obligado a la indemnización el que hizo daño, nexo causal. 2318, el ebrio responsable del daño causado por su delito o cuasi delito, nexo causal. El 2329, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta, nexo causal. La determinación del nexo causal es una cuestión de hecho que escapa del control del Tribunal de Casación. Ahora hablemos de la pluralidad de causas o el problema de las concausas, por así decirlo. Pluralidad de causas y el problema de las concausas. Si el daño proviene de una sola causa, el problema es simple. Si hay una sola causa. Ahora, el profesor Bustamante señala de que los hechos son siempre fenómenos complejos y la concurrencia de circunstancias diversas que actúan como condición de resultado. Por circunstancias diversas. Los hechos son siempre fenómenos complejos, no siempre hay una causa, señala el profesor Bustamante. Eso quiere decir. Los profesores Masseaud y Tune señalan que casi siempre los daños tienen más de una causa o acción. Masseaud y Tune señala que casi siempre los daños tienen más de una causa o acción. Y puede haber incluso más de una causa que genera el daño, más de una causa o una circunstancia. Bien, aquí para resolver el problema de estas concausas, la doctrina establece ciertas teorías que, bueno, ustedes la pueden revisar en mi página de Instagram. Tengo un PDF que la explico a mayor detalle. Yo creo que es mejor porque es demasiado detalle y a veces se suele enredar este tema. Así que yo sugiero que la vean de ahí mejor. Pero las vamos a enunciar. La conditio sine qua non, o teoría de la equivalencia de las condiciones, que es bastante criticada, incluso irónicamente.
porque la crítica que recibe es que si todas las condiciones fueran iguales, dice Ramos Paso, citando a Vidart, que no solo se tendría que sancionar a un hombre o a una mujer por adulterio, sino también al carpintero que hizo la cama en la que se concretó el hecho. Otra teoría es la de la causa más próxima. Eh, Tenemos la teoría de la condición preponderante, la teoría de la causa suficiente y la teoría de la causa adecuada. Bien. Ahora vamos a referirnos a la relación entre causalidad y nexo causal. Relación entre causalidad y nexo causal. La relación entre causalidad y nexo causal es la siguiente. Bueno, hay que distinguir casos de responsabilidad objetiva y casos de responsabilidad subjetiva. Casos de responsabilidad subjetiva y casos de responsabilidad objetiva. Los casos de responsabilidad subjetiva son la regla general en Chile y se basan en la separación entre culpabilidad y nexo causal. Si el daño no es consecuencia del hecho ilícito, aunque haya dolo o culpa, no hay obligación de indemnizar. En un sistema de responsabilidad subjetiva, si el daño no es consecuencia del hecho ilícito, aunque haya dolo o culpa, no hay obligación de indemnizar. El profesor Ramón Domínguez habla del elemento de la previsibilidad, que actúa de una doble manera. Primero, para determinar si la conducta del demandado es o no culpable y si pudo prever o no el daño, o bien para fijar la extensión del daño reparable con el fin de que no se extienda la responsabilidad a otros daños. En los casos de responsabilidad objetiva, la situación es menos clara. Por ejemplo, en los casos de responsabilidad del Estado. Ahora, la previsibilidad opera también aquí de otras maneras. El acto es previsible cuando su naturaleza es idónea para producir el daño en la víctima, o bien no cabe la imputación objetiva cuando el daño hubiese sido descartado como posible. Vamos a hablar ahora de los efectos de la responsabilidad extracontractual. Bueno, tiene un efecto propio la responsabilidad extracontractual y es que genera la obligación de indemnizar perjuicios, la que debe ser completa, salvo que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño. El efecto propio de la responsabilidad extracontractual es la generación de la obligación de indemnizar perjuicios, salvo que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño, según el artículo 2330 del Código Civil. Respecto de la acción de responsabilidad extracontractual, la víctima tiene derecho a una acción personal para exigir la reparación íntegra del daño. La víctima tiene derecho a una acción personal para exigir la reparación íntegra del daño. La acción es personal. Y esto en base al artículo 578 del Código Civil. La acción de indemnización de perjuicios es personal, no es real. Vamos ahora con las características de la indemnización de perjuicios. Características de la indemnización de perjuicios. Es personal, mueble y patrimonial. La indemnización de perjuicios es personal, mueble y patrimonial. Personal, mueble y patrimonial. Personal, porque solo puede reclamarse del autor del daño. Mueble, porque persigue reparación pecuniaria o ejecución de hechos destinados a hacer cesar daños o impedirlos. Y es patrimonial porque es transmisible, renunciable, prescriptible y comerciable. ¿Quiénes son los titulares de la acción de indemnización de perjuicios? Los titulares de la acción de indemnización de perjuicios, el profesor Alessandri señala de que en principio
solo le compete a la víctima del daño. Y si ésta no tiene interés, no hay acción. Pero el daño puede ser contingente o producido, por lo que hay que distinguir. Si el daño es contingente, también se tiene que subdistinguir si el daño es subcontingente, si este amenaza a persona determinada o a persona indeterminada. Ahora, si el daño se produjo, la acción compete exclusivamente al que la sufrió, a menos que alguien a su nombre, como un heredero, legatario, cesionario, pueda interponerla. Pero aparte de estos, nadie más tiene interés jurídico por intentarla. ¿Queda claro hasta ahí o no? Por favor, dígame si no estoy hablando o divagando. Antes de pasar a una distinción que se hace de si hay una o varias víctimas. Vale, Moni, muchas gracias. Ya. Si hay una víctima, no hay mayores problemas respecto a quién puede demandar. Ahora, si hay varias, todos tienen derecho a que se le indemnicen los perjuicios y habrá tantas indemnizaciones como damnificados existan. Pero hay que hacer unas imprecisiones. Precisiones. Hay que hacer algunas precisiones. Que primero, pueden ser afectados de distintas maneras las diferentes víctimas, sea porque tienen derechos o intereses distintos. Segundo, puede ser que el daño causado a una repercuta en otra. Y debe distinguirse además si el daño se produce sobre una cosa o sobre una persona. Y si se produce sobre una persona, se tiene que distinguir si el daño es moral o si el daño es material. Hablemos ahora del daño material en las cosas. Daño material en las cosas. Aquí se desarrolla en el artículo 2315 del Código Civil que señala de que puede pedir la indemnización el dueño, poseedor de la cosa dañada, heredero, usufructuario, habitador o usuario, si el daño irroga perjuicios a su uso o habitación. Puede pedirla en otros casos el que tiene la cosa con obligación de responder por esta, pero solo en ausencia del dueño. Y en ausencia del dueño significa que éste no esté o que sea inubicable. Y ojo, el 2315 tampoco es taxativo, ojo con eso. También se ha resuelto, si a la época del daño el actor no era dueño, poseedor ni usufructuario, la demanda no puede prosperar porque hay falta de legitimación activa. Si es que al momento del daño el dueño, poseedor o usufructuario no era dueño de la cosa, o poseedor o usufructuario, tendría falta de legitimación. Bien. Respecto al daño material en las personas, los que tienen acción para demandar son la víctima inmediata y directa, y segundo, la víctima mediata e indirecta, también que se vea privada de la ayuda económica de la principal. Respecto del daño patrimonial o moral, este puede demandarlo todo aquel que vea lesionado un interés extrapatrimonial suyo. Respecto al daño moral, este puede demandarlo todo aquel que vea lesionado un interés extrapatrimonial suyo. Y pueden demandarlo tanto personas naturales como personas jurídicas. Si se trata de personas naturales, tienen acción las víctimas directas como también sus herederos. Y también incluso las víctimas indirectas o víctimas por repercusión. ¿Y quiénes son las víctimas por repercusión? Son aquellos que sin ser víctimas directas también sufren este daño acaecido. Por ejemplo, parientes, novios, concubinas, etc. Pero ojo, estas víctimas por repercusión tienen que probar que han sufrido real y efectivamente el daño.
Vamos con la acción de responsabilidad extracontractual y su transmisibilidad. La acción de responsabilidad extracontractual es transmisible por testamento o por sucesión ab intestato, a título singular o a título universal. Si la víctima, ojo, si la víctima ya fue íntegramente indemnizada por el autor del ilícito, no puede dirigirse contra el que obtuvo provecho del dolo ajeno, porque si no habría enriquecimiento sin causa. Ahora, la quemará pregunta, por así decirlo, la quemará pregunta. ¿Es transmisible la acción de daño moral? ¿Es transmisible la acción de daño moral? Bueno, debe distinguirse algunos casos. Primero, si la víctima fallece cuando hay sentencia que acoge daño moral, bueno, la acción de daño moral, cuando hay sentencia que lo acoge, pasa a los herederos, se transmite a los herederos. Ahora, ¿qué pasa si la víctima demanda en vida, pero fallece durante el proceso? ¿Se puede transmitir la acción de daño moral? Bueno, si obra por sí solo, conforme al artículo 5 del Código de Procedimiento Civil, el proceso se suspende y se da noticia del estado de la causa a los herederos para que comparezcan y hagan uso de sus derechos dentro del término de emplazamiento. Ahora, si estaba litigando con mandatario, se mantiene en curso el proceso. Eso pasa si la víctima fallece. Ahora, un tercer caso es qué pasa si la víctima fallece antes de deducir la acción. Si la víctima fallece antes de deducir la acción, aquí hay una discusión entre el profesor Pablo Rodríguez Gres y el profesor Ramón Domínguez. El profesor Pablo Rodríguez Gres señala de que en virtud del principio de continuación del causante, el ultra vires hereditatis, sí se transmite la acción de daño moral, pero el profesor Ramón Domínguez dice que se le daría un uso impropio al principio del ultra vires hereditatis, o del principio de continuación del causante, en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Bien, ya nos falta poquito, chicas, nos queda muy poco. Vamos a hablar ahora del hecho de la víctima. Hecho de la víctima en cuanto a la reducción de la indemnización por haberse expuesto imprudentemente al daño. Hecho de la víctima, reducción de la indemnización por haberse expuesto imprudentemente al daño. La imprudencia de la víctima es eximente de responsabilidad porque faltaría nexo causal entre la conducta del demandado y el resultado. Falta el nexo causal aquí. Otro caso sería con culpabilidad compartida entre el agente del daño y la víctima. Y aquí, ojo, estaría sujeta la apreciación del daño a reducción. Si es que el que lo sufre se puso imprudentemente a este, y también habría deducción si hay una especie de conculpa o coculpabilidad. Ahora, esta cuestión no es que sea facultad del juez, en caso de que la víctima se haya expuesto imprudentemente al daño, no es que se pueda eximir por facultad del juez, sino que es imperativo. Ahora, ¿en qué términos se hace la reducción? ¿En qué términos se hace la reducción? Bueno, algunos siguen la teoría de la conditio sine qua non, en cuanto debería rebajarse a la mitad, porque todas las causas del daño son de la misma entidad, pero otros, como el profesor Ramos Paso, señala de que es más justo que el juez considere la influencia de cada culpa por separado. Es más justo que el juez considere la influencia de cada culpa por separado. Vale. Vamos ahora con la acción de responsabilidad extracontractual y si acaso ésta se puede ceder entre vivos a cualquier título de acuerdo a las reglas generales. Bueno, no hay ningún inconveniente en que la acción de responsabilidad extracontractual se pueda ceder por acto entre vivos, a cualquier título. Puede ser por cesión de derechos, etc. Vamos a hablar ahora del titular pasivo de la acción de indemnización de perjuicios.
titular pasivo de la acción de indemnización de perjuicios. El artículo 2316 señala de que es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos. Artículo 2316, es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos. Y el que recibe provecho del dolo ajeno, sin ser cómplice, solo es obligado hasta la concurrencia de lo que le valga el provecho. Los sujetos pasivos de la responsabilidad extracontractual, entonces, son el autor del daño, sus herederos y el que se aprovecha del dolo ajeno hasta la concurrencia del provecho. Esto se amplía a la responsabilidad por hecho ajeno o por hecho de las cosas. Autor del daño, herederos del autor o el que se aprovecha del dolo ajeno hasta la concurrencia del provecho. Hablemos ahora del autor del daño. Hablemos ahora del autor del daño. Para efectos de responsabilidad civil, se entiende como autor A el que materialmente cometió el hecho ilícito, más sus cómplices y encubridores. Se entiende por autor del daño, para efectos de responsabilidad civil, al que cometió materialmente el hecho ilícito, más cómplice y encubridores. Su aplicación es más amplia que si, por ejemplo, hablamos de la responsabilidad penal. Ahora, Alessandri señala, comentando esto, de que la responsabilidad civil, extracontractual, se limita respecto del que se aprovechó del dolo ajeno, siempre que no sea cómplice. En caso contrario, su responsabilidad es completa. Respecto de los herederos del autor del ilícito, estos responden en virtud del principio ultra vires hereditatis o principio de continuación de la persona del causante. El profesor Alessandri señala de que los sucesores a título singular no responden de esta responsabilidad civil, porque ellos no son continuadores de la persona del causante, un legatario, por ejemplo. En caso de que los herederos sean varios, cada uno responde a prorrata de su cuota. Respecto de la persona que recibe provecho del dolo ajeno, hay que señalar de que, según el artículo 2316, solo hasta el monto de su provecho. El fundamento es que de lo contrario se incurriría en un enriquecimiento sin causa. El profesor Alessandri señala de que no se incluye al que se aprovecha de culpa ajena, aunque sea lata, aunque esto es raro porque la culpa lata en materia civil equivale a dolo, pero eso es otra cosa. Si es cómplice, responde por la totalidad de los perjuicios. ¿Contra quién se dirige la acción entonces? Alessandri señala de que directamente contra el que se aprovecha el dolo ajeno. Se puede dirigir la acción de indemnización de perjuicios directamente contra aquel que se aprovecha del dolo ajeno. Pero para el profesor Ducci, antes de interponer acción contra el que se aprovecha del dolo, es necesario que se establezca previamente que hubo delito y que el autor es responsable. Es necesario que se establezca previamente que hubo delito y que el autor del mismo es responsable. Si no, no tiene sentido entrar la acción de perjuicios contra el que se aprovecha del dolo ajeno. Aunque Alessandri dice que se puede poner directamente. Si la víctima fue íntegramente indemnizada por el autor del ilícito, ya no se pueden dirigir contra el que se aprovechó del dolo ajeno, porque lo contrario sería enriquecimiento sin causa. Respecto de las personas civilmente responsables, la acción de responsabilidad extracontractual también se puede dirigir contra las personas que están señaladas por responsabilidad de hecho ajeno, que ya las mencionamos. Padres, tutores, curadores, amos por hechos de sus criados y siervos, etc. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad solidaria en el caso de la pluralidad de autores. Responsabilidad solidaria en el caso de la pluralidad de autores.
Según el artículo 2317, la responsabilidad solidaria de dos o más autores de un hecho ilícito concurre. El profesor Alessandri señala de que la responsabilidad solidaria abarca tanto al autor material, a sus cómplices y a sus encubridores. Pero el profesor Ducci señala de que no alcanza a los encubridores, aunque Vidart no comparte el criterio de Ducci. Ducci señala de que la solidaridad la responsabilidad solidaria abarca al autor material y a los cómplices, pero no a los encubridores. Pero Alessandri y Vidart piensan lo contrario. Pero ojo, el mismo Ramos Paso señala de que el artículo 2317 es una norma excepcional con interpretación restrictiva. Ya por último, vamos a llegar al final de esta última, no sé si llamarle clase, pero ejercicio de materia, de repaso. Sobre la extinción de la responsabilidad extracontractual. La obligación de indemnizar perjuicios se extingue por modos de extinguir obligaciones. También se puede extinguir por modo de extinguir obligaciones. Y la obligación de indemnizar perjuicios se puede extinguir especialmente por tres: transacción, renuncia y prescripción. La obligación de indemnizar perjuicios se puede extinguir por transacción, renuncia o prescripción. Bueno, hablemos de la extinción de la responsabilidad de indemnizar perjuicios por transacción, y aquí nos remitimos al artículo 2449 del Código Civil, que señala que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, sin perjuicio de la acción criminal. La transacción, según el artículo 2449 del Código Civil, puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito sin perjuicio de la acción criminal y solo produce efectos entre quienes la celebraron, por lo que tiene un efecto relativo. Respecto a la extinción de la responsabilidad extracontractual por renuncia, extinción de la responsabilidad extracontractual por renuncia, el artículo 12 del Código Civil señala de que pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren el interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Pero ojo, la renuncia a la obligación de indemnizar perjuicios debe ser después de cometido el hecho ilícito. Aquí no se requiere ninguna formalidad, salvo las excepciones legales, como la que establecen los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, pero salvo excepciones legales. El artículo 2317 del Código Civil señala de que la responsabilidad solidaria de varios responsables, ante la responsabilidad solidaria de varios responsables, la víctima puede renunciar a una cosa de la que le deba, por así decirlo, uno de los deudores. Pero la renuncia al derecho que le debe un deudor no implica una renuncia a las otras. Hola Seba, ¿qué tal? Bienvenido. Seba es un amigo que me sigue en otras de mis plataformas occidentales. Pero bueno, acá esto es mucho más aburrido que hablar de feo filosofía, amigo mío. Pero bienvenido de todas maneras. El 2017 señala que en cuanto a la responsabilidad solidaria de varios responsables, la víctima puede renunciar a un derecho de uno de estos responsables, pero la renuncia a uno no se extiende a otras. Claro, si yo renuncio a uno, eso no quiere decir que yo renuncie a lo que ustedes me deben, claro. Por último, vamos a hablar de la extinción de la responsabilidad extracontractual por prescripción. Pero antes de avanzar a esto, mira, yo no manejo mucho derecho al trabajo, querido. Yo no sé si Moni o si Mónica o Caprice te pueden ayudar. Si quieren lo ayudan en los comentarios, por favor. Si supiera, yo diría, pero no quiero chamullar. Ya, bueno, vamos a hablar de la extinción
de la responsabilidad extracontractual por prescripción. Extinción de la responsabilidad extracontractual por prescripción. A esto se refiere el artículo 2332 del Código Civil, que señala que las acciones que concede el título 35 por daño o dolo prescriben en 4 años. Prescriben en 4 años, contados desde la perpetración del hecho. Ahora, hay una discusión doctrinaria sobre el momento en que deben contarse los 4 años. En caso que el daño no se produzca coetáneamente con la realización del hecho culpable o doloso. Hay una discusión doctrinaria sobre el momento en que deben contarse los 4 años en caso que el daño no se produzca coetáneamente con la realización del hecho doloso o culpable. El profesor Alessandri señala que los 4 años se cuentan desde la realización del hecho, ajustándose a la ley, pero el profesor Pablo Rodríguez Gres señala que desde que concurren todos y cada uno de los presupuestos que conforman el ilícito civil. El profesor Pablo Rodríguez Gres, desde el momento en que concurren todos y cada uno de los presupuestos que conforman el ilícito civil. Ahora, el profesor Ramos Pasos plantea una pregunta. ¿Cuándo se empieza a contar el plazo en los casos que el ilícito esté configurado por acciones u omisiones mantenidos por un extenso periodo de tiempo? ¿Cuándo se empieza a contar el plazo en casos que el ilícito esté configurado por acciones u omisiones que se mantengan por un extenso periodo de tiempo? Bueno, el profesor Ramos Pasos señala de que el plazo se computa desde que cesa el hecho ilícito. Por último, señalar que la prescripción de la responsabilidad extracontractual, de la acción de prescripción de responsabilidad contractual, es una prescripción de corto tiempo, por ser inferior a la prescripción adquisitiva o extintiva. Y bien, ya se ha terminado. Acabamos de ver en una mañana todo el ramo de daños. Muchas gracias, Caprice. Muchas gracias, Moni, de verdad. Se ha terminado, se ha visto y todo esto va a quedar habilitado en el canal de YouTube que se llama Justo y Debido Proceso, que lo pueden encontrar, ustedes lo buscan, van a cachar al tiro. Tiene 32 suscriptores y tiene varios videos y varias clases. Tiene sobre todo de obligaciones y daños. Así que, ¿cómo se llama este asunto? Pónganle no y gracias a ustedes. Y sí, tranquila. Ahí cualquier cosa pueden comentar y nada, ya durante esta próxima semana probablemente vamos a revisar contratos y quizás juicio ejecutivo y juicio ordinario. Así que atenta y nuevamente, muchas gracias por estar acá y vamos a subir este contenido ahora mismo. Que estén muy bien, muchas bendiciones.